texto y un tema que yo he titulado El Espíritu Santo y la Santa Cena. Cuando nosotros vemos a Isaías en el capítulo 48, en el verso 15 al 17, nos encontramos un texto que a nosotros, o por lo menos en medio de lo que yo estaba preparando, me deja algo bien explícito, lo cual es que el Señor nos va a enseñar lo que nos conviene y nos va a guiar por la senda que hemos de seguir. Este texto, y por eso puse el título El Espíritu Santo en la Santa Cena. Este texto dice así, en Isaías 48:15: lo he dicho, llamó a Ciro, lo enviaré a cumplir este encargo y lo ayudaré para que triunfe. Acérquense y escuchen esto. Desde el principio le he dicho con claridad lo que sucedería. Ahora el Señor soberano y su Espíritu me han enviado con este mensaje. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Cuando yo leí este texto y lo estoy trabajando con respecto a esta parte de la Santa Cena, yo me debatí en algún momento con respecto a que es impactante lo que Dios desde siempre sabía que nosotros tendríamos que pasar. Y les cuento por qué. Porque hoy vamos a desarrollar en alguna medida un poco el texto en donde Jesús invita a que se lo coman y a que se lo beban. Y este texto, sin el Espíritu Santo, no tendrá ninguna forma en la cual usted y yo tengamos una comprensión profunda como lo es el texto en donde Él dice que Él es el pan que descendió del cielo. Yo no estoy hablando de doctrina ni de teología. Estoy hablando de la comprensión en la revelación de lo que significa Cristo como el pan viviente, Cristo como la carne y Cristo como la sangre que tenemos que beber. Yo no sé si usted ha pensado en este texto, y yo se lo voy a poner, creo que aquí lo tengo. Creo bien. Aparece en Juan 6:55 y 58. Vean lo que dicen: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Una de las cosas que debemos comprender es que mucho del pueblo de Dios, aunque ya recibieron el llamado de Dios, siguen haciendo lo que a ellos mejor les parece. Y es por eso que no les ha terminado de amanecer en su vida espiritual, en su vida cristiana. Él nos llama a que hagamos y alcancemos muchas bendiciones y que vamos a ser transformados de una forma sobrenatural, como solamente Él puede hacer, y lo hace por medio del Espíritu Santo. Yo le digo a ustedes, amados hermanos, en esta hora, el Señor nos dice que Él es la carne y que tenemos que comerlo. Yo no sé para cuántos de ustedes esto pudiera ser clarísimo y tener toda la comprensión de qué es comerse a Cristo.
Yo no sé qué come usted, pero la indicación bíblica, y hermanos, y yo no solamente, yo no quiero ser literalista, pero sí quiero tomar ese texto en la forma literal, porque en la forma literal es donde la mejor comprensión pudiera estar ahí. ¿Qué es comer a Jesús? Es que en el contexto primero, en donde ellos escucharon eso, a Jesús decirle eso, yo no sé cómo lo pudieron ver, hermano. Solo imagínense a Jesús parado ahí, delante de un poco de gente, y dicen, el que me come y el que me bebe tendrá vida. El que no me come y el que no me bebe no tiene vida. Usted podría decir en alguna medida, y podríamos tal vez decir, bueno, pero es que es un asunto espiritual. Pregunto, ¿es espiritual o es literal? ¿Cómo espiritualizar algo en lo que Jesús está diciendo? Yo soy el pan que descendió del cielo. Y la comparación que él hace no es como el maná. El maná era literal. Él dice, yo soy mayor que eso. Ahora, ¿por qué traer el tema? Hermanos, porque estamos en momentos en donde yo creo que la dependencia del Espíritu Santo para la iglesia, e Isaías en la referencia que nos hizo anteriormente, nos dice Isaías, hermanos, que Él nos va a enseñar lo que nos conviene y que Él nos va a guiar por las sendas según el Santo Espíritu. Y soy el Señor, dice tu Dios, que te enseña lo que te conviene. Hermanos, la enseñanza de Dios, las enseñanzas del Señor es lo que a nosotros nos conviene. Y si nosotros tenemos un texto como este, en donde Él dice que Él es la verdadera comida y donde Él dice que Él es la verdadera bebida, nosotros tenemos entonces que apreciar y decir en esta mañana, Señor, abre el entendimiento, abre nuestro corazón, la inteligencia espiritual, porque con la otra usted podría entenderlo desde el griego si quiere. Pero aquí no está hablando él de una comprensión solamente en la parte del discurso, en la parte del verbo, porque el verbo a veces se vuelve aburrido o se vuelve tedioso. Es en la parte de la vivencia. Nosotros hoy vamos a celebrar Santa Cena y lo que estamos haciendo es algo que se nos mandó hacer, en donde él dijo que él era el que iba a ser puesto en expiación por el pecado y que su cuerpo iba a ser entregado a muerte para que nosotros pudiéramos tener vida. Hermanos, esto es algo maravilloso. Ahora, el Espíritu Santo, que es el único que a nosotros nos puede enseñar, aparece, y es el apóstol Pablo, que es el mismo que da la instrucción de qué es y cómo es la Santa Cena, el que a nosotros nos dice en 1 Corintios 12:11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, hermano, que la enseñanza, y aquí está hablando en 12, y yo entiendo que capítulo 12 de Corintios está hablando un poco de los dones espirituales, pero uno de los dones espirituales en quien nosotros está y que se nos regaló y se nos dio, se llama, hermanos, la parte de la inteligencia espiritual. Ese es un don de Dios, ¿sí? Porque el don de Dios en la parte espiritual solo puede ser traída por Él, regalada por Él para la comprensión del pueblo. Porque Dios se propuso, y en Isaías lo dice, de enseñarnos a nosotros lo que Él quería que nosotros aprendiéramos. Hay una condición, y cuando el apóstol Pablo habla de esto, no es como nosotros queramos hacer las cosas, no es con inteligencia humana, sino que debemos hacer lo que Dios nos diga en el preciso momento que Él desea, hermano. Esa es una habilidad que debiéramos de desarrollar, iglesia. La debiéramos de desarrollar porque la inteligencia humana a nosotros nos marca en tiempos y en formas que a veces no son los tiempos ni las formas de Dios. Nosotros debiéramos de abrir más espacios a la inteligencia espiritual, hermano, y ser de esa comprensión. También es el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Hermanos, es necesario que mostremos con nuestras obras que verdaderamente es el Espíritu Santo el que ocupa nuestra vida, que es el quien mora en nuestro corazón. Siempre ha sido el plan y el propósito de Dios con respecto a escudriñar lo profundo de Dios. Y yo pregunto en esta mañana, a mí me pareció muy profundo, demasiado profundo, poder entender que Él es el pan que descendió del cielo y que hay que comérselo. Y que si no se lo come y que si no se lo bebe, hermano, solo el Espíritu Santo de Dios puede venir y traer a nosotros una revelación bien establecida en los principios. ¿Qué significa entonces Jesús siendo comido? Yo siempre, cuando pienso en este texto, porque no es la primera vez que comparto, yo siempre he dicho que posiblemente Pedro se le acercó a Jesús. Y cuando Jesús, ¿verdad?, iba a predicar a algunos lados, yo me imagino a Pedro arrimándose a los otros y diciendo, hoy vamos para Samaria. Hoy vamos para Samaria con el maestro. Y ahí no nos quieren mucho, pero el maestro era un habitual de esos lugares. Y yo me imagino a Pedro diciéndole a Felipe y a Juan, ojalá no se le ocurra predicar sobre que se lo coman. Porque esa predicación nos ha dejado sin adeptos. Esa predicación, para poder parafrasear y usarla de alguna forma, ese debate cada vez que lo dice lo ha perdido. Ahora que estamos en esto. Ojalá que no se le ocurra a Jesús decir, el que me coma y el que me beba, porque no había una comprensión, hermanos. No la había. No la había por razones obvias. Número uno, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Y esto solo por el Espíritu puede ser revelado, como todas las Escrituras. Usted puede tener una comprensión inteligente de trazar el verbo en el griego, en el hebreo, o trazar como se quiera llamar. Pero la comprensión de vida solo por el Espíritu. Solo por el Espíritu. Por supuesto que nosotros tenemos que agregar la parte gramática o la gramatical histórica, porque eso nos va a abrir el panorama. Pero, y quiero hacer este buen énfasis, porque tengo otras dos citas del Espíritu Santo con respecto a lo que también el apóstol dice en 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Iglesia, es necesario un despertar espiritual. Y cuando digo un despertar espiritual, estoy tratando de comunicar con ustedes y comunicarme a mí mismo también que necesito revelación del Espíritu y dar lugar al Espíritu Santo como se le tiene que dar el lugar. Porque a veces la comprensión de mi vida cristiana está trazada mucho sobre el conocimiento humano. Y lo divino a veces queda muy aparte. O a veces la tradición nos mata. O a veces la parte religiosa a nosotros nos mata. Porque solo entendemos las cosas desde una perspectiva en la cual nosotros decimos, es que yo creo que eso es así, es que esa es la interpretación del texto. La Escritura a nosotros por el Espíritu nos deja claro que hay una sola interpretación. Una sola. Y por supuesto, muchas aplicaciones. Muchas aplicaciones. Pero solo una revelación. No hay más, hermano. Amén. Ni hay nuevas. Hay una. Y ha sido siempre la misma. No ha cambiado. No ha variado. El apóstol dice entonces que nosotros tenemos un espíritu y que ese espíritu es el que de verdad nosotros necesitamos, porque solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Hermanos, no podemos ser atrevidos nosotros diciendo, es que yo sí sé lo que Dios quiere.
debiéramos nosotros de decir, yo quiero conocer la voluntad de Dios para caminar en su voluntad. Porque decir que yo conozco su voluntad y no hacerla, me pone en un espacio muy peligroso. Dios no declarará la voluntad de Él a nadie si Él no se asegura de que usted lo haga. Por eso a veces tampoco encontramos la comprensión de textos como estos, ni de la vida cristiana, hermano. Nosotros necesitamos ya tener algo. Vean en 1 Corintios 2:12. Dice el apóstol también, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, en nosotros vive el Espíritu Santo, por lo tanto las obras que son espirituales debemos hacer, pero deben ser manifestadas a la luz. Y aquí es donde el reto a nosotros se nos tiene que venir encima. Hay muchas cosas que tienen que quitarse en medio de nuestro diario vivir, que no tienen nada que ver con el Espíritu, que tiene que ver con las formas, que tiene que ver con religión, que tiene que ver con tradiciones, hermanos. Porque tenemos muchas tradiciones evangélicas. Y nosotros necesitamos deshacernos de eso y venir al conocimiento de que el Espíritu Santo de Dios trascienda en nosotros y que nosotros a la hora de ejecutar cualquier cosa, sea un canto, sea una oración, sea un estudio, sea una predicación, sea tomar la Santa Cena, sea bautizarnos en agua, el Espíritu Santo esté ahí en nosotros, clarificando y llevándonos, como decía Isaías, encaminándonos por la senda que Él sabe que tenemos que ir. Amén. Es tiempo y tal vez usted de tiempo en tiempo oímos cosas sobre esto, pero hoy el Espíritu Santo de Dios en la comunidad de fe está muy apaciguado, está muy callado, porque nosotros, hermanos, la inteligencia que Dios nos ha dado, a veces nos ha saturado. Tanto es así, que hoy en vez de dar lugar al Espíritu Santo, se le da lugar a los grandes teólogos o a los grandes predicadores. Y vive la iglesia por la enseñanza y la dirección de los que dicen ser profetas, y de los que dicen ser maestros, y de los que dicen ser apóstoles, y de los que dicen ser los inteligentes en medio de la comunidad de fe, y la iglesia no trasciende y no camina en una demostración del poder del Espíritu Santo. A lo más que se llega es algunos que con muchos deseos quieren hacer un poco de cosas y al final las hacen también sin el Espíritu, sin el conocimiento, sencillamente por pura inspiración. Y entonces tenemos un montón de gente inspirada en medio del mundo, en medio de esta Costa Rica. Y usted los verá en el Parque Central, usted los verá en los buses. Y el problema no es, ojalá todos lo hiciéramos, pero que lo hagamos dentro de lo establecido en el orden de Dios, por el Espíritu, hermano. Es porque hay cosas que de verdad, de puro corazón, a veces no funcionan tampoco. Amén. Es que el comer el cuerpo de Jesús y tomar su sangre, hermanos, lo primero que yo sé que el Espíritu a nosotros nos va a enseñar y nos enseña es que eso significa creer y permanecer en Él. Comer y beber tiene que ver con creer y permanecer, pero ese creer y ese permanecer es un creer y un permanecer distinto. ¿Qué es creer? Si los demonios creen y tiemblan. Nos podríamos pararnos aquí y decir, manada de demonios, ¿ustedes qué creen? ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Porque cuando hablamos de comer el cuerpo de Jesús y tomar su sangre, estamos hablando de creer y estamos hablando de permanecer. Hermanos, este es uno de los ejercicios espirituales que nosotros debiéramos hacer. Creer. ¿En qué cree usted? ¿En qué creo yo? ¿En qué creo? A nosotros nos hacen esa pregunta y nosotros muy rápidamente o fácilmente, o tal vez no sé si muy fácil, pero
normalmente usted dice, pues yo creo en Dios, ¿verdad? Sí, sí, todos creemos en Dios. Sí, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero ese creer, hermanos, para nosotros debe ser algo en lo cual nosotros nos confrontemos. Y para mí, en primera instancia, ese creer tiene que ver con vida, tiene que ver con vivir, tiene que ver con lo que yo hago. Yo hago lo que yo creo. Yo soy dirigido por mi creer. Como usted y yo nos comportemos en nuestro diario vivir, así es como usted cree. Yo soy gobernado por lo que creo. Y prueben esto que yo les digo. Si usted cree que usted es un hombre, usted camina como tal. Si usted cree que usted es mujer, usted va a tener que cambiar un poco. Por eso es que en las descomposiciones sociales, ¿verdad? Usted ve que como que la cosa no calza. Usted ve que el vestido de... Y usted dice, no, pues es un hombre, pero vestido de mujer. Es decir, difícilmente a alguien van a engañar así. ¿Es verdad o no? Es lo mismo para el mundo espiritual, es lo mismo para nosotros. Si decimos ser iglesia, si decimos ser creyentes, si decimos ser hijos de Dios, si decimos ser personas nacidas de nuevo, nuestro caminar definirá nuestro creer. Si yo creo en Jesucristo, yo creo en Jesucristo. Uno escucha, hermano, muchas cosas que posiblemente dentro de todo lo normal de la vida y de la vivencia cristiana o de un país, ¿verdad? Uno oye todas las preocupaciones válidas por un nuevo gobierno, preocupaciones válidas por quién será el que va a quedar, preocupaciones válidas por la economía, preocupaciones válidas por los impuestos o los impuestos, ¿verdad? Preocupaciones válidas. Pero ¿qué es lo que a nosotros el texto sagrado nos enseña? A nosotros la Biblia nos enseña que este mundo va a pasar y que nosotros somos pasajeros, que estamos pero que no somos. Y que si el reino de Dios es un reino que no es aquí, ni es de aquí, nosotros debemos de vivir confiados en que nuestro Dios va a hacer que las cosas sucedan como tienen que suceder. A nosotros no nos debe de preocupar, nos debería de ocupar que el evangelio de Jesucristo sea llevado a todas las naciones, sea llevado a todos los que no tienen la palabra. Ese sería un aspecto en el cual teníamos que ocuparnos. Hermanos, lamentablemente a veces nuestro creer se ve frustrado, hermanos, y se ve comprimido, y se ve, hermanos, está la angustia que muchas veces se maneja ante las circunstancias del siglo, ante las circunstancias de la vida, hermano, que muchos pierden la fe. Entonces uno dice, ¿en qué estás creyendo, Gerardo? ¿En qué estoy creyendo? Si mi Dios es poderoso para librarme, si mi Dios es poderoso para guardarme, si mi Dios es poderoso para hacer las cosas que no son como si fueran, entonces mi creer sería distinto y mi caminar cristiano sería un asunto diferente, hermano. Pero yo no sé a veces en qué estamos creyendo. ¿De dónde vienen los pleitos y las amarguras? ¿De dónde vienen las cosas que no pertenecen a la piedad? Del mal corazón del hombre. Y la Escritura también dice que el árbol bueno da frutos buenos. Si yo creo en mi Señor Jesucristo, yo estoy creyendo y confiando que mi vida está trascendiendo, que mi situación familiar, que mis relaciones interpersonales tendrán que salir adelante en la medida en que yo me someta al poder de su Espíritu Santo. Decisiones de una forma muy pensadas. La iglesia tiene que empezar a desarrollar más el aspecto espiritual, más que el aspecto inteligente. Porque tomamos decisiones, hermanos, que son a veces distintas a lo que nosotros decimos que creemos. ¿Cuántos me pueden decir amén? ¿Ah? Este es el tema con respecto a esta parte de comer, creer y permanecer en él. Otro aspecto, hermanos, el permanecer. El permanecer a mí
me da toda la sensación de experiencia, el permanecer en Él. Hermano, pero ¿cuántas veces nosotros nos salimos de Él? Porque nosotros, por cosas que han pasado, que se han hecho mal dentro de la iglesia evangélica, a veces nosotros nos hemos vuelto al otro lado. Porque si yo a ustedes les digo que yo oro para ver qué ropa me pongo, ustedes posiblemente me van a decir, usted está loco, usted es legalista. Si quieren me lo dicen. Porque yo sí creo que yo debo orar para todo. Yo fui a votar y yo fui a orar, yo oré. Y usted me va a decir, ¿y qué le dijo el Señor? Yo le digo, ¿y lo mismo que le dijo a usted? ¿Qué le dijo a usted el Señor? A mí lo que me dijo, le voy a decir, yo sí lo puedo decir. ¿Sabe qué me dijo mi Señor? Mi reino no es de este mundo. Entonces fui con una paz a hacer lo que tenía que hacer. Amén. Y por supuesto, sometidos a nuestras autoridades, un mandato precioso, oren por las autoridades. Ejercer nuestros derechos, derechos sagrados, la patria nos da. Y yo creo que es responsabilidad de nosotros como ciudadanos, no solamente ir a votar, pagar los impuestos, independientemente de quién quede y quién sea. Orar por aquella persona y si quedó fue porque Dios quiso y porque la mayoría también. ¿Sí? Pero aquí a veces somos medios, es que no quedó, no hermano, no se vale. Sí se vale y tener nuestras diferencias y formas de pensamientos, pero bendito el Señor, porque permanecer, por eso hablamos del permanecer, el permanecer tiene que ver con eso, hermanos, con decisiones que nosotros logramos tomar. No me puedo quedar mucho ahí. ¿Quién es Jesús para ti? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque Jesús declara aquí en este texto, yo soy el pan que da vida. Entonces, si para usted y para mí en el texto Jesús es el pan que da vida y yo estoy comiendo del pan que da vida, yo soy pura vida. Por eso vivimos en Costa Rica. Vean, nuestro adagio es ese. Hermano, si yo estoy comiendo del pan, que Él dice que Él es el pan que da vida, vea que no es el pan. Hermano, a mí me encanta la figura que Jesús usa con respecto al pan. ¿Por qué? Porque Jesús transforma la existencia en la vida de todos y hoy nos hemos reunido para celebrar al que da vida. Hermanos, si Jesús es para mí el pan que da vida, yo tengo que estar muy claro, porque si no, Jesús se convierte en una abstracción, algo muy abstracto. Para mucha gente Jesús es muy abstracto y a donde más o a lo más largo que alguien llega de Jesús es decir, sí, fue el que vino y murió en la cruz del Calvario. Sí, fue el que me salvó. Y son verdades, sí. Pero aquí está hablando de la vida. El pan que da la vida. Hermanos, el pan que da la vida. Muchos viven con una fe a tiempo parcial. Para otros es solo algo en la mañana del domingo. Hermanos, luego que Jesús se fue de la multitud, Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. Pero la gente no entendía. La pregunta es si nosotros entendemos. Ahora, ellos no tenían el Espíritu Santo, pero nosotros sí. Nosotros tenemos que entender que es el pan de vida, porque nosotros tenemos el Espíritu. ¿Cuántos tenemos el Espíritu? Nosotros lo tenemos. A nosotros se nos da la comprensión por el Espíritu de que Él es el pan de vida. Hermanos, ya yo me empecé a emocionar con respecto a la comprensión que como iglesia debiéramos de tomar. Hay un texto sagrado ahí, que hay una diferencia entre estar vivo físicamente y tener vida, la vida espiritual. Al estar vivo espiritualmente es estar lleno de gozo en todas las circunstancias. Es mucho más que un ritual, es la realidad de Jesús en su vida. Es mucho más
que un ritual, Santa Cena o Jesús como Jesús es más que un aspecto ritualista, es la realidad de Jesús en su vida. Hermanos, aquella gente llegaron y le dijeron un día, lo encontraron al otro lado y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Bueno, este texto es un texto donde Jesús confronta a la iglesia de ese tiempo y le llegan a decir, bueno, y esto se ve hoy. Y cuando usted dice, ¿por qué usted va o por qué usted no va? ¿Por qué usted y yo tenemos ciertas cosas, quien nos gusta o no nos gusta? ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta Jesús? A ellos Jesús no los deja entrar en pecado. Y Jesús, como era tan abierto, Jesús sí era de verdad. Jesús sí hubiera lanzado, sí queda de presidente. Porque sí decía toda la verdad. Y decía en lo siguiente, ustedes vienen aquí porque ustedes quieren comer. Ustedes no me quieren a mí, ustedes quieren mi comida. Hermano, la iglesia hoy debe de entrar en un pensamiento, en una reflexión. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué lo buscamos? ¿Por qué queremos a Jesús? Porque a veces, hermanos, Jesús se ha convertido en el 911. Jesús se convierte solo en el salvatandas. Jesús se convierte solo en el que le buscamos en medio de la necesidad. Alguien dice, una de las formas de terminar con el ateísmo es montar a alguien en un avión a 300 metros de altura y que ese avión empiece a caerse. Todos pronunciarán el nombre de Dios y el ateísmo concluirá. Está bueno, ¿ah? Sí, porque allá arriba un ateo no funciona. Va a pedirle a Dios más y eso se empieza a mover. Eso digo yo para los que viajan, que saben cómo es el tema. Los que andamos en carreta no tenemos problema. Hermanos, pero en esto es donde nosotros tenemos que saber a qué Jesús nos estamos refiriendo. Y parece muy simple a veces y Jesús les dice, no, ustedes no entendieron. Hermano, ¿qué forma del maestro? ¿Qué forma del maestro? ¿Cuál es el maestro que nosotros queremos tener? Jesús le dice, ustedes no me entienden. Ustedes no entendieron lo que yo hice. Vea que aquí ya el punto no es un punto de una profundidad teológica, doctrinal. No, es un punto solamente de que ellos vieron el milagro y no lo entendieron. Pregunto yo, ¿ha visto usted el milagro en su vida? ¿Lo ha entendido? Lo he entendido. He entendido el milagro que Jesús me hizo a mí. He entendido que Jesús me hizo algo diferente. Jesús les dice a ellos, ustedes no entendieron. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida, les dice. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Hermano, ¿para quién es ese texto? Ese texto es para mí. Es para ver si hoy yo estoy entendiendo que el pan que descendió del cielo, el que yo debo comer, que es el que me da vida, me está diciendo, no le ponga tanta atención a las cosas de este siglo. No le ponga la atención tanto a esto. Ustedes, dice, pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, le contestaron ellos. ¿Cuántos quieren hacer la obra? ¿Qué debemos hacer? Y entonces Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿Cuál es la obra que Él quiere que hagan? ¿Cuál es la obra? Ahí lo dice. ¿Cuál es la obra que Él quiere que hagan? La única obra que Él quiere que se haga, les dice Jesús, es que ustedes crean en el que Él ha enviado. Hermanos, qué fácil hacer la obra de Dios. Ni presupuesto se necesita, ni instalaciones, nada, hermano. Se necesita solamente creer en el que Él ha enviado. Otra vez, hermanos, iglesia, pregunto yo, ¿usted y yo estamos haciendo la obra?
¿Cuál es la obra del Padre? Que creamos en quién. En Él. Hermano, es que esto parece muy simple. Pero yo no estoy hablando de la comprensión mental. Estoy hablando de algo más allá del espíritu. Ellos, vea lo que les dicen. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Dice, después de todo nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les dijo, este Jesús a mí me encanta la enseñanza de Jesús, pero el Jesús de la Biblia, no el Jesús que se está presentando en muchas plataformas y en muchos lugares. No, el Jesús de la Biblia, el Jesús que está listo para decirle a usted, ¿usted quiere seguirme a mí? Ay, venda todo y déselo a los pobres y usted venga y sígame. Hubiera invitado a Jesús a uno de estos debates. Jesús en la iglesia le está diciendo hoy, ¿usted qué quiere? ¿Quién es usted? ¿Usted quiere seguirme? Es que déjeme ir a enterrar no, deje que los muertos entierren a su papá. ¿Quién va a seguir a un hombre así? Pedro decía, ojalá que el discursito ese otro de que deje todo y que lo sigan, no lo haga, porque a nosotros no nos está yendo de lo mejor tampoco. Y que ni se le ocurra el mensaje. Yo sí me imagino a Pedro así, Jesús, disculpe, maestro, Raboni, ¿sí? Raboni, usted va a predicar hoy de que se lo coman. Para mí, eso en Pedro es una sensación que yo tengo ahí, ¿verdad? Ustedes por supuesto saben que estoy volando en mi imaginación. No lo registra el texto y la historia en poco dice algo un autor. Pero aquí tenemos a este Jesús. Jesús le está diciendo, le digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Hay un mensaje ahí, y no es esta la predicación de esta mañana, es del pan del cielo. No fue Moisés, fue mi Padre. Hoy muchas personas se convierten en seguidores de hombres, se convierten en seguidores de milagreros, se convierten en seguidores de famosos, pensando que son los famosos y los milagreros los que verdaderamente están haciendo la obra. Jesús enfatiza y celoso en el Espíritu, porque tenía el Espíritu de Dios, y les dice, fue mi Padre quien envió eso, no fue Moisés. Pero hoy nosotros como iglesia necesitamos una reacción, hermano, sobre quién es Jesús, sobre qué estamos nosotros haciendo, qué es lo que nosotros estamos siendo formados y enseñados. Hermano, Jesús les está diciendo, el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. El verdadero pan. ¿Cuál es el verdadero pan? ¿Qué es el verdadero pan? Y Señor, le dijeron, danos de este pan todos los días. Y entonces otra vez Jesús tiene que responder. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás, pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Por eso la iglesia de Jesús se tradujo en 12. Y uno le salió güero y los otros lo dejaron tirado en el camino. Con estas verdades, son las únicas verdades del Espíritu que deben de amanecernos en nuestro siglo presente. Debiéramos de tener la valentía del Espíritu y en el Espíritu trascender en la predicación del Evangelio de una forma bíblica, hermano. Porque resulta que ahora está la gente que no le puede decir mucho porque si no se van de la iglesia. Es que el pastor no me saludó, es que el pastor no me dio pelota, es que pelota, ¿por qué quiere usted que el pastor le dé pelota? No, fíjese que le dé pelota
el santo de los santos. Y que usted en el Espíritu trascienda y que usted reconozca autoridad y que usted esté bajo una autoridad y verá usted cómo es la cosa. ¿Aló? ¿O hay de mí? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanencia. ¿Sí? Hablamos de dos cosas, creer y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ese es en el verso 56. El que come el pan vivirá para siempre. En el 58. Y lo que yo les he hablado, les dijo Jesús, son cosas del Espíritu. No las pueden entender. Este acto que vamos a hacer ya, que es una forma que se nos delegó, que es solamente una figura, tiene que trascender hoy, hermanos, en la disponibilidad de mi corazón de entender si yo estoy comiendo el pan. Hermanos, usted sabe que la connotación, y no lo terminé de decir, la connotación del pan es algo riquísimo. Imagínense solamente un pedazo de pan saliendo del horno y cuando echa ese humito y el pan caliente. ¡Wow! ¿Verdad? Eso nos pone cara de felicidad. El maestro tenía cada cosa y yo digo, Señor, de verdad, este era el maestro de maestros. Poner en perspectiva el pan, una forma que dentro de la cultura hebrea era algo esencial, era algo vital. El pan da vida, hermanos. Amén. Yo quiero terminar con esto y seguir aquí para este espaciecito. Pensemos qué estamos comiendo. La invitación de nuestro Señor es que comamos de Él. Comer de Él, hermanos. Yo espero no ser muy simplista en esto, porque para mí es profundo. Comer de Él y beber de Él tiene que ver con lo que está a la par suya, con lo que está en su entorno. ¿Cuánto estás dando la vida por ese que está a tu lado? ¿Cuánto estás dando la vida por aquella circunstancia? ¿Cuánto estás dando la vida y todo tu amor y tu entrega en medio del núcleo familiar? A pesar de los señalamientos, a pesar de las debilidades. Comer de Jesús tiene que ver con gracia y misericordia. Comer y beber de Él tiene que ver con hacer su voluntad. Por eso dije, yo espero no ser muy simplista, porque si se los pongo desde otro lado teológico, entonces vamos a hablar de otras cosas que posiblemente tal vez no las captemos en todo su esplendor. Pero si usted y yo estamos comiendo de Cristo, Él es nuestra vida. Y si yo tengo vida, yo reparto vida. Pregunte a los que viven a su lado, en su entorno. ¿Qué les doy yo? ¿Les doy vida o les doy muerte? En sus compañeros de trabajo, pregunten. ¿Yo les estoy repartiendo algo de vida o todo el mundo se agarra la cabeza cuando ay, viene, cómo qué lástima, no se enfermó esta semana, ahí viene? Ah, hermanos, dígame si no es triste. Es triste. Es triste entendiendo que creyentes en Cristo Jesús seamos a veces repelidos por cosas que se justifican a los ojos de otras personas, por la mala crianza, por los gritos, por lo irresponsable que son. Entonces no los quieren en el núcleo familiar, no los quieren en el trabajo, no los quieren en ningún lado, hermano. Creyentes. Y yo digo, ¿por qué? Porque tal vez no ha descubierto este hermano, esta hermana, que comer del pan es lo que a nosotros nos da vida. Al compartir la Santa Cena en esta mañana, yo quiero en la exhortación